Hola, buenas. Buenos días. Bueno, soy Pablo Juan y estoy muy agradecido de estar aquí esta mañana con todos ustedes, máxime después de las magníficas exposiciones del trabajo de Santiago y de Alexander. La nuestra es mucho menos interesante. Se llama Inteligencia Artificial para la Docencia Gráfica Arquitectónica, y de los tres autores de la comunicación, sin duda yo soy el menos idóneo para estar hoy aquí explicándola. Así que me disculpo de antemano. Es un trabajo en colaboración con Ramón Maestre y con Sergio García Domènech. Y bueno, lo he organizado como en tres bloques, atendiendo a las hipótesis y los objetivos por un lado, luego la metodología por otro, y hablando de las conclusiones o de los resultados al final. Y en el primer bloque hablo de desorden y de los torrentes de información. Lo llamo torrentes de información pues para hablar de todo esto en lo que estamos inmersos, que tiene que ver con el bombardeo diario visual al que estamos sometidos. Bueno, el mayor bombardeo diario visual quizás sea estar vivos y abrir los ojos, porque no hay forma de relacionarse con el mundo que no sea a través de la imagen, pero también mediante las redes sociales, los dispositivos, los WhatsApp, la comunicación con los compañeros y con los colegas. Es un torrente continuo y un bombardeo continuo de información que últimamente está incorporando de una manera cada vez más consciente la inteligencia artificial de muchas maneras. A nosotros lo que nos interesa es la parte que tiene que ver con la inteligencia artificial que permite generar imágenes, lo que me permite interactuar con la máquina para poder producir imágenes. Y en ese contexto es en el que estamos. Y al principio, pues como no puede ser de otra manera, nosotros mismos, para poder entenderlo, necesitamos estudiar, y los autores de referencia ya nos dicen que precisamente aquí la madre del cordero es la relación entre la palabra y la imagen, porque este es el juego, ¿no? Esta es la propuesta y este es el desarrollo que han venido haciendo los desarrolladores durante muchos años ya, y ahora estamos viendo el fruto con distintos software que ya están implementados, y que tiene que ver con algo que para nosotros es muy sencillo. Es que cuando vemos una imagen automáticamente comprendemos lo que significa esa imagen y sabemos identificar objetos, pero para la máquina esto es un proceso muy complejo, ¿no? Y bueno, nos parece importante al principio subrayar que de esto va la cosa, de relacionar píxeles con texto, y que la manera de trabajar la inteligencia artificial gráfica, la manera que tiene de interactuar y la propuesta, fundamentalmente los inputs, tienen que ver con inputs textuales. Tenemos que introducir síntesis, codificación en palabras, y la computadora nos devuelve gráficos. Pues bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de lo que lee la máquina con las distintas inteligencias artificiales, y en lo que se fija, o lo que, si tuviese que decir la máquina qué es lo importante de cada una de las imágenes, pues está como señalado en blanco. Pues una mujer arrojando un frisbee o un perro debajo de una cama, cuestiones que para nosotros son evidentes cuando te pones a pensarlo desde el punto de vista de lo que significa programar y hacer entender a los algoritmos que identifique cosas aquí distintas a las que nosotros vemos, o iguales a las que nosotros vemos. Entonces nos parece importante subrayar que esta relación no es unívoca, y esto es también muy importante tenerlo en cuenta durante todo el proceso, porque un perro, la palabra perro puede tener muchísimas imágenes relacionadas, y al revés, una imagen de un perro con una imagen de un perro puedes sintetizar muchas frases. Un perro debajo de una cama, un perro debajo de una cama triste, un perro debajo de una cama en una situación con luz romántica, no sé. Y bueno, y un poco esto, ¿no? Esta codificación que debe pautar y desarrollar la máquina cada vez, y todo lo que está sucediendo cuando la inteligencia artificial gráfica está
funcionando este tipo de cosas, ¿no? Esto que se ve aquí, un perro, para nosotros es un perro blanco, no es un lobo, no es un oso, no es una silla, no es una mesa, no es una nube. Cosas que parecen muy obvias, realmente son complejísimas de traducir en algoritmos. Y partiendo de ahí, pues bueno, luego nosotros lo que hacemos es pensar qué es lo que tenemos, o en qué nos encontramos, cuál es el estado de la cuestión hoy, que es un estado de la cuestión bastante incipiente y que creemos que se va a desarrollar muchísimo más porque está, como por así decir, en pañales, y como decíamos, siempre tiene que ver con una introducción, un input textual, una definición que diferencia fundamentalmente una descripción y unos parámetros, una descripción cualitativa y unos parámetros cuantitativos. Una descripción que cuanto más precisa sea, pues mejor, en la que vamos a decir, dibújame un perro saltando con pelo largo. Esa es la descripción cualitativa, y luego la cuantitativa ya tiene que ver con los parámetros de salida de la imagen que queramos producir, si queremos que el aspecto, la calidad de la imagen, el número de píxeles, en fin, todo lo que tenga que ver con el mundo más objetivo. Entonces tenemos este input textual y por otro lado tenemos un input visual. El input visual es un poco, no es fake, no es una mentira, no es que sea mentira el input visual, pero al final sigue siendo un input textual, porque la imagen, la máquina, para poder trabajar con ella debe traducirla, como hemos visto, en texto. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. De aquí, la máquina tiene que detectar cuáles son las palabras que se relacionan con ella para poder identificar otras imágenes que hay en la base de datos que están relacionadas con las mismas palabras y poder construir de manera más o menos creativa. Bueno, esto también lo veremos. Y bueno, esto es un poco las interfaces que hay, que tienen mucho que ver. Este es un software que se llama Midjourney, no sé si llamarlo software, pero bueno. Que es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados con nosotros, profesores de dibujo, o nuestros alumnos a la hora de dibujar, abrir un programa y trabajar en él de manera autónoma y casi en soledad personal, y luego compartirlo. Y aquí se propone todo lo contrario, es casi una red social en la que, por supuesto, tenemos unas ventanas para poder trabajar con Midjourney de manera autónoma, en solo nosotros, y que no lo vea nadie, pero por defecto la interfaz permite interactuar con otros usuarios y jugar con las imágenes que están creando los otros usuarios. Tiene mucho que ver de conocimiento compartido, ¿no? Y así lo propone la propia Midjourney. Hay otras maneras, hay otras inteligencias artificiales. Por ejemplo, en Photoshop ya hay un plugin, no sé si llamarlo plugin, pero hay una extensión que permite identificar áreas de la imagen y directamente, en vez de como hacíamos o como solemos hacer los dibujantes, a través de lo gráfico modificar los píxeles, cambiar los colores, borrar, esto que decíamos de la varita mágica, ¿no?, para seleccionar cosas de manera inteligente. Ahora lo que está proponiendo Photoshop es directamente identificar un área y otra vez lo mismo, ¿no?, lo que estamos diciendo, un input textual. En ese área nosotros le introducimos, quita este faro y ponme un edificio del siglo 80, por decir algo. Digo siglo 80 porque lo podría poner, se imaginaría un futuro utópico o distópico y lo pondría. Y bueno, y luego otra serie de inteligencias artificiales gráficas que tienen que ver con, esto creo que es Evolve Lab. He traído 3 solo, pero hay muchísimos y bueno, supongo que los conocéis. Esta es una que trabaja con Rhino, con Grasshopper, y que a partir de una posición de la cámara o de una perspectiva cónica nos genera lo que puede ser una infografía ya, y como veis aquí a la derecha, perfectamente acabada, y el juego es el mismo. A partir de esa imagen que tenemos a la izquierda, el programa permite introducir texto para poder generar una imagen en la que el edificio tenga 80 plantas o tenga 2 plantas, o en vez de ser un edificio sea un lápiz, o lo que queramos que suceda en esa imagen. Y es un poco lo mismo. Aquí abajo tenéis, bueno, no sé cómo va esto, pero ahí abajo tenéis texto, que es la descripción cualitativa y la descripción cuantitativa, y abajo tenéis una serie de parámetros dependiendo del programa. Y por defecto siempre la inteligencia artificial
no responde con una sola imagen, como digo, unívoca, sino que lo que hace es proponer un catálogo de imágenes sobre la que, y ahí está lo interesante, y ahí creemos que es donde está el dibujo real. Lo que tenemos que hacer es renunciar y seleccionar para poder seguir haciendo interacciones con la máquina y poder construir, poder dibujar, poder obtener lo que nos interesa. Aquí veis varias imágenes abajo y una imagen arriba, como la que él piensa que, o la que él nos propondría, con la que podríamos trabajar. Hay que llevar muchísimo cuidado porque, como decimos, esto es todo apariencia y efectivamente estamos trabajando en la superficie de las cosas de manera explícita, y las imágenes son casi siempre o muchas veces incongruentes desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, veis el sol ahí al fondo, pero es que además estoy viendo un reflejo del sol en el edificio. Bueno, no sé, a no ser que hay un edificio que no vemos nosotros, detrás de nosotros de espejo, en el que esté reflejando el sol, una situación un poco rara, pero lo que quiero transmitir es que al final hay mucha incongruencia geométrica con todo este tipo de dibujar. En el apartado de aprender con la inteligencia artificial, pues bueno, lo que hacíamos hemos hecho como diferentes interacciones a propósito de qué pasaría si pudieses dibujarme cosas que tengan que ver a la izquierda con la geometría, ¿no? Y directamente la máquina lo que hace es relaciona la palabra geometría con una base de datos que ya os podéis imaginar que es de millones de imágenes que además están en continuo crecimiento y movimiento y aumento, y entonces nos propone, pues dependiendo del algoritmo con el que esté trabajando, unos resultados, y a partir de ahí nosotros elegimos. En el centro tenemos dibujos que parecen de Goya, ¿no? Por fin podemos dibujar como Goya, pero qué paradójico que ya parece que ha perdido el sentido, que cuando tenemos acceso a, ¿no? Yo me imagino hace 20 años, si pudiese dibujar como Goya, pues estos dibujos que os enseño hoy aquí no los vais a encontrar en otro lado, y el único mérito que tienen estos dibujos son los de haber sido producidos con inteligencia artificial, con un input mío que ha sido variaciones de las pinturas negras de Goya, ¿no? Es esto, por ejemplo. O a la derecha, Velázquez, ¿no? Tenemos imágenes que son únicas, no vais a encontrar en ningún lugar estas imágenes, podéis hacerlas vosotros en un segundo, y bueno, un poco la paradoja, ¿no? De ya podemos dibujar como Velázquez, pero no era esto, ¿no? O se pierde, si entendemos la inteligencia artificial como de esta forma tan inmediata, perdemos lo que nos estaba proponiendo Goya, lo que nos estaba proponiendo Velázquez, que tiene que ver con lo que propone el autor, con todo lo que tiene que ver con la propuesta del dibujante, del pintor, que aquí no existe directamente. El dibujo lo tenemos que construir nosotros, y esta es otra de las discusiones, ¿no? O sea, ¿realmente podría un Velázquez hacer un cuadro como el de las Meninas, con todo lo que propone el cuadro de las Meninas, utilizando esta serie de interacciones con las imágenes? Puede ser que sí, pero desde luego no en un simple input, no en un simple... bueno, y aquí más imágenes, ¿no? Más variaciones a propósito de, pues esto, ¿no? Imágenes a propósito de ciudades utópicas, o imágenes que representen dibujos hechos a tinta de secciones fugadas de edificios. Y sobre todo lo que queríamos era ilustrar esta búsqueda, esta investigación, esta exploración, qué significa trabajar con la inteligencia artificial de forma gráfica, y que tiene tantas cosas interesantes y emocionantes, o que a nosotros nos parece muy emocionante, pero por otro lado otra serie de cuestiones que son mucho más que nos dejan mucho más fríos, como por ejemplo, pues puede ser estas imágenes, ¿no? Que ¿puedes dibujarme, por favor, querido ordenador, láminas que resuman la geometría de una manera más o menos interesante? Y lo que hace el ordenador es un buen lejos, ¿no? Lo que siempre decimos, parecen láminas muy interesantes, pero a poco que te acercas no tiene absolutamente ningún sentido, incluso el texto no es un texto coherente, pero sin embargo parece que está bien, ¿no? Desde el punto de vista de la máquina, desde el punto de vista del momento en el que nos encontramos hoy en día, de este juego con la máquina y con lo que ella hace para generar la imagen.
Bueno, en enseñar utilizando inteligencia artificial, este es un ejemplo antes de utilizar la inteligencia artificial con el que nosotros trabajábamos en clase, una de las asignaturas con las que generamos infografías. A la izquierda le dábamos a los alumnos un modelo tridimensional, escogían un punto de vista y entonces jugaban, ¿no? Jugaban a si fuese un mundo apocalíptico, ¿cómo quedaría esto? Si fuese un mundo en el que está nevando, si esto estuviese insertado en una ciudad, si estuviese en la periferia. Y entonces enseñábamos a nuestros alumnos a generar imágenes atendiendo a la sincronización o a la coherencia que tiene que haber entre la geometría, lo cromático, lo lumínico, la escala, ¿no? Todo este tipo de cosas que tienen que ver con la coherencia en la representación gráfica arquitectónica y que tan importante es para nosotros como profesionales y expertos en la materia. Y lo que hace la inteligencia artificial pues es esto, ¿no? Nos asombra por la cantidad, nos asombra por la rapidez, pero bueno, de la misma manera que un reloj a lo mejor da la hora 2 veces al día, la inteligencia artificial acierta 400.000 veces en los millones de interacciones que hace, pero claro, el problema es que ella no sabe cuándo está acertando, que esa es una de las cuestiones. Tenemos que estar todavía nosotros todo el rato continuamente interactuando y seleccionando, y de momento las herramientas que tenemos a nuestra disposición son, desde el punto de vista del rigor geométrico, dejan mucho que desear. Y esto es un poco todo. Ya sé que he ido muy rápido porque siempre peco de ir rápido, pero bueno, podemos comentar si queréis alguna cosa luego al final. Las conclusiones, bueno, hablamos de la redefinición del rigor, lo que nosotros entendemos como rigor ahora, trabajando con la inteligencia artificial, creemos que es más una sincronización entre los objetivos y los resultados. En el momento en el que los objetivos que tengamos y los resultados gráficos se alineen y se sincronicen, creemos que estaremos haciendo algo riguroso, pero no podemos extender la definición de rigor más allá porque, como decimos, no hay una coherencia geométrica tridimensional, aunque las diferentes inteligencias artificiales, bueno, ahora mismo están haciendo como pequeños vídeos, ¿no? Pequeños vídeos que parece que empiezan a moverse por el espacio, entonces puedes entender que algo de coherencia geométrica tiene que empezar a haber, pero todavía falta mucho. El mundo digital y las máquinas lo saben, y nosotros también, es topológico, es flexible, es muchas veces de plastilina, y esto todavía, si lo que queremos hacer es trabajar la inteligencia artificial para representar con rigor la arquitectura construida más real, pues de momento todavía nos queda mucho camino por recorrer. Luego también la otra conclusión es el conocimiento de las limitaciones, de comprender hasta dónde llega la inteligencia artificial y bueno, un poco lo interesante que sería poder analizar todos los resultados, pero no somos máquinas y por lo tanto no podemos ver los millones de outputs que nos da la máquina, y nos tenemos que quedar con 4 o 5 normalmente, y a partir de ahí tenemos que interactuar. Todo esto tiene que ver también con pensadores que, al hilo de el auge de las inteligencias artificiales, ponen el acento en esperaros que antes de empezar a usarla tenemos que pensar en una ética para qué pasaría si la inteligencia artificial se desarrollase mucho más rápido que la inteligencia, que nuestro control sobre ella, ¿no? Bueno, y lo pongo aquí por esto. Y luego la posición y los métodos tradicionales, esta última parte que nos parece como la más relevante, sabemos que la inteligencia artificial hoy por hoy no sustituye absolutamente nada, ninguna herramienta, pero creemos que puede complementar muy bien las tradicionales, como el eterno lápiz, el eterno papel, y todas las demás herramientas con las que nos enfrentamos a este reto de la representación y la ideación de la arquitectura. Una cosa que no he dicho es que, pero también es importante, lo tenía que haber dicho durante la comunicación, perdón, me ha venido ahora esto, es que es muy interesante utilizar la inteligencia artificial para procesos de ideación, no tanto para procesos
de representación rigurosa de la realidad construida, que para eso ya, por ejemplo, Alexander sabe mucho y está en la fotogrametría, sino para procesos en los que queremos dejarnos sorprender de la mano de la máquina y vamos a establecer un diálogo creativo con ella. En ese caso creemos que es muy interesante precisamente por todo lo que la máquina, de manera tontorrona pero muy eficaz, por su ausencia de cansancio y por su absoluto y por ser mucho más potente que nosotros mismos en cantidad, no en calidad, nos propone. Y un poco esto era todo lo que quería decir. Muchas gracias. No, muchas gracias, Pablo. No sé cómo son tus compañeros, pero lo has hecho perfecto. Sí, lo he hecho bien, gracias. Seguro. Vamos a tener un ratito de 20 minutos y Pablo, no te bajes. Pablo, Alexander, Santiago. Yo desde luego, subiros, ¿no? Y somos capaces de generar un espacio de debate durante 20 minutos. Yo desde luego el día que conocí el término de estereotomía, empecé a disfrutar del dibujo. Realmente los procesos de geometrización de aquello fue un encuentro, desde luego. Me pasó la última intervención, yo creo que esta posibilidad de servirse del desorden que decía Pablo, efectivamente, si no está sustituyendo a nadie, pero hay que servirse del desorden, ¿no? de este momento. Y yo, no sé, por referirme un poco a Alexander, creo que efectivamente, es decir, estamos comprometidos con generar flujos de trabajo, con generar procedimientos, porque la capacidad de nuestros alumnos es brutal, si somos capaces de ordenarles su producción. ¿Hay por aquí un micrófono o no lo había? Sí, ahí lo tenemos. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? No sé qué nos ruido ahora. Perfecto. Muchas gracias. La verdad es que la organización de la jornada ha sido magnífica porque hemos podido ver toda la estadística de dónde venimos y a dónde vamos. Hemos terminado con Valencia, a dónde vamos, y sobre todo hemos visto cómo enseña Alexander en su universidad. Yo también estoy trabajando en inteligencia artificial, a mí me apasiona. Yo todavía no tengo muy claro para qué sirve, pero me parece interesantísimo. Yo desde corregir trabajos de alumnos hasta escribir tarjetas para las sobrinas, me sirve para todo. Cuando estoy dibujando, sin embargo, no me entiende. O sea, yo le cuento lo que quiero hacer y ella hace lo que le da la gana. Y yo no logro dominarla. Entonces, mi consulta es esa: ¿cómo logras dominarla? Porque a mí me hace cosas que quedan muy bonitas y muy aparentes, pero no llego a donde estoy. Estamos haciendo, por ejemplo, unas tesis sobre construcciones en Marte, todo lo que es la construcción, y queremos idealizar eso, y no hay manera de que tenga sentido. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo la domináis? Pues bueno, muchas gracias por la pregunta. Ay, perdón, pero como hablo fuerte se me oye. Muchas gracias por la pregunta. No tengo respuesta, yo tampoco la domino. Y yo creo que ahí está el asunto, el saber que no la dominamos. Yo creo que por ahí se empieza, por ser conscientes de que de momento no la estamos controlando. El error quizás sería el pensar que lo estamos haciendo. Pero bueno, todo depende de para qué la estemos utilizando. No sé tampoco muy bien qué. Cuando hacemos modelos, pues como te estoy diciendo yo, simulaciones para edificios en Marte, pues el tema es que ya tiene mucha variedad. Lo que yo no veo, no sé cómo dominar, es que tú le puedes meter a la inteligencia lo que quieras, pero también le meten otros. Como nos ha pasado, hace poco ponían una noticia, ¿no? Que unos chicos no se habían resuelto un problema de física, entraron en inteligencia, como habían metido mucha gente cosas, les salió mal. Pues aquí pasa lo mismo. No es solo lo que yo meto, sino que hay muchísimo detrás. Y yo no sé lo que hay. Es decir, si yo tuviera mi inteligencia artificial, a lo mejor tenía suerte, pero y entonces no lo domino y no entiendo cómo puedo hacer que eso no pase. En Wikipedia te ponen estos estudios o estos trabajos que hay, ojo, que pueden estar mal. Pero en la inteligencia es que yo no he visto lo que hay detrás.
Y eso es lo que no encuentro. Sí, sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que ahí está la madre del cordero. No lo sé, no sé. De la misma manera que cuando dibujamos una línea tienes que ir automáticamente como corrigiéndola y tienes que ir comparándola y escalándola y estableciendo relaciones con lo que tiene alrededor la línea. Pues cuando usas la inteligencia artificial hay que ir como renunciando y a lo mejor nuestra labor es todo el rato ir rechazar. Yo creo que es una de las cuestiones más elocuentes a la hora de dibujar con la inteligencia artificial, saber lo que no está sirviendo para poder por lo menos tener claro por dónde no hay que ir. A lo mejor alguna de las imágenes sí que nos sirven o nos dan alguna ayuda o nos dan ideas o por lo menos son... Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, mis felicitaciones porque han sido magníficas. ¿No? Sí. Enhorabuena a los tres por las ponencias, han sido muy interesantes. Solo tengo una duda, bueno, muchas. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial con Photoshop, uno de los programas comerciales, ¿no?, que utilizamos, es que para utilizar la inteligencia artificial necesitamos una versión específica que a nivel docente las universidades no financian todas. Por ejemplo, la universidad, que tiene 5 campus, es la segunda más grande de la Comunidad de Madrid en cuanto a número de estudiantes y la sexta de España. No tenemos el paquetado Photoshop, InDesign. Y claro, el plugin que estabas comentando se llama Beta y solo está en las versiones Pro. Entonces, claro, ¿cómo insertamos la innovación tecnológica? Que estoy totalmente de acuerdo con ella, yo soy la primera que la usa, a nivel docente cuando no está, no tenemos quizás la financiación en todas las universidades públicas, digo, a nivel nacional, estoy hablando, para poder implementarlo. Porque le hablamos de ello a nivel teórico, no nos interesa solo la teoría, nos interesa la práctica, no solo en arquitectura técnica, ingenierías. Entonces, bueno, ahí lanzo la pregunta. ¿Tendríamos que investigar software libre que podríamos utilizar, opciones beta para los estudiantes, para poder hablarles de ello, que lo apliquen, que luego les valga para sus futuros profesionales? Luego la ponencia de Sevilla, por favor, si es posible, me encantaría tenerla, otra vez a la universidad. Sí, lo estamos Y Alexander, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. No sé si... Bueno, si comentamos, no sé si quieres comentar algo de lo del software. Si no, digo yo lo que pienso, que a mí me gusta pensar que en nuestro trabajo siempre nos tenemos que centrar en dar, en enseñar, en ayudar a todos los alumnos. Y yo siempre me imagino que hay que ayudar al alumno que no tiene nada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, cuando hablamos de software, que los árboles no nos dejen ver el bosque, porque lo que posiblemente haga la versión Pro de Photoshop con la inteligencia artificial, podemos nosotros hacerlo de otra manera. Por ejemplo, si queremos cambiar el faro por otra situación, por otra imagen, lo podemos hacer en una plataforma gratuita, o lo podemos hacer en Bing, o lo podemos hacer en Midjourney, o lo podemos hacer fuera y luego hacer un collage, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre dar las herramientas para que todos los alumnos, para democratizar un poco esto de la enseñanza y para poder democratizar el acceso al conocimiento, y que no quede como que si no tenemos la versión Pro o que si no tenemos el último de los programas, ¿no? Yo también compartía lo que decía Alexander antes de, claro, nosotros desde el principio de curso siempre estamos diciéndoles, necesitáis un ordenador súper potente. Claro, nosotros también lo decimos, pero es que hay gente que no tiene dinero para comprárselo. Entonces, siempre intentamos tener plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan G, y me gusta pensar que hay que darles las herramientas a los alumnos que no tienen nada, ¿no? Y yo he hecho correr Metashape en ordenadores muy patateros, a base de pensar mucho y seleccionar mucho las imágenes antes de... Entonces, en vez de meter 200 imágenes, que lo puedes hacer en un ordenador muy bueno, pues metes 10 o metes 4, aunque con 4 no tienes casi nada, pero y luego tienes otras 4 en otro archivo, y lo vas combinando y lo vas sacando, y hacer del defecto virtud también, intentar subrayar. Un poco eso es lo que te diría, pero no sé.
No tenemos la versión Pro de Photoshop, nosotros tampoco. Ni nadie. Bueno, esto es otra pregunta, perdona, pero en Italia estuve la semana pasada en el Congreso UID, estaba Francesca Fata, Michele Russo y otros profesores también. Había bastantes españoles, bueno, bastantes, sobre todo el equipo Bayer. Bueno, lo que quería decir es que la Unión Italiana del Diseño une a ingenieros, arquitectos y arquitectos técnicos todos los años en sus congresos con un coste de 110, 180 euros, y por tanto se aprenden entre ellos y crean proyectos de investigación súper potentes con los cuales consiguen financiación súper potente a nivel europeo para conseguir financiación, para software, para infraestructura física, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es por qué en España, y yo es la primera vez que participo en APEGA y además vengo de proyectos arquitectónicos, así que podéis imaginar que se expresa en práctica ahora, ¿por qué no tenemos una asociación nacional que no sea ni APEGA ni EGA, o sea, una fusión de las dos, donde nos reunamos arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros de edificación, cualquier persona interesada en desarrollar tanto herramientas analógicas como metodologías puente, como transiciones tecnológicas, como hibridación, como inteligencia artificial, como láser de última generación, etcétera, etcétera, y tengamos equipos mucho más potentes para competir a nivel internacional y también crear vínculos con países que los tienen. Esta podría ser una buena conclusión, ¿no? José Antonio. A mí me gustaría igual aclarar, me ha venido a la cabeza lo de open source, ¿no? Un poco la filosofía y la tendencia de código libre. Y yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis doctoral con el tema de instrumentación y monitorización, pues siempre necesitábamos equipos para medir las condiciones ambientales, ¿no? Porque claro, los precios de estos equipamientos eran muy caros hasta que compañeros míos de la cuadrilla, de la vertiente electrónica, me descubrieron Arduino. Entonces igual también los italianos lo conocen, y la filosofía es muy interesante porque el precursor fue Massimo Banzi, creo que era un profesor allí no me acuerdo, no sé si era de Bari o no recuerdo bien. Y al fin y al cabo pues tenían esas limitaciones también. No tenían unas placas electrónicas disponibles porque los sistemas comerciales eran muy caros, y desarrolló él mismo el prototipo del Arduino 1, creo que era la primera que sacaron, y pusieron a disposición de todo el alumnado pues placas de prototipado, y ha sido un avance brutal lo que ha permitido desde el ámbito de arquitectura. Estamos utilizando ese tipo de placas, y tanto de la parte de software como de hardware. Entonces, y esto hemos visto con miles de ejemplos. Ayer presentamos, el jueves en los talleres, el uso del software de Cloud Compare, que también es libre y gratuito. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que tener miedo, o, bueno, un poco esta situación de no saber a dónde ir, porque estoy seguro que investigadores o universidades van a ir desarrollando soluciones alternativas libres, y sobre todo también porque desde la Comisión Europea hay un movimiento de Open Science y Open Hardware y Software. Entonces, yo creo que igual tendríamos que esperar, y seguramente habrá gente muy capacitada para desarrollar este tipo de soluciones, así que bueno, yo lo veo un ámbito muy prometedor, y que ya nos tocará el momento de que podamos utilizar alguna alternativa, así como llegó GIMP, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí, pero luego continuamos al final del último ciclo. Está de moda esto, la inteligencia artificial está de moda, efectivamente, pero yo me quedo con la última intervención de Pablo, que decía que esto no sustituye a nadie. Santiago, no te hayas sentido... A mí me preocupa. Sí, bueno. De los que seguramente yo soy de los únicos que entiendo. Sí, yo para terminar con el debate este, me ha surgido una inquietud y una preocupación. Bueno, no, una intuición, perdón. Mi intuición es que a lo mejor no se le hace a la inteligencia la pregunta correcta. Tú en Google, si pones búscame casa, te da 200.000, pero dice búscame caballas de madera en montaña de 50 metros, a lo mejor te da menos. Y de viene mi preocupación. Si se desarrolla esto, vamos al paro todo. Porque el cliente aquí dice, quiero un chalet en la playa de 50 metros con 2 habitaciones, un baño, y pum, y te sacan soluciones, y dame los planos. Entonces, está complicado. No sé si vamos a llegar a eso. Pinta que sí. Habrá que servirse adecuadamente del desorden.
Bueno, vamos a echar un café y en media hora, a las 11:30, retomamos. Las imágenes que has puesto las tienes todas en la comunicación. Sí, bueno, todas no, he empleado algunas, pues me dijeron esto, que iban a ser 20 minutos, casi todas están. Pero vamos, Si veo que hay alguna que tal, te escribo. sí, bueno, y el PowerPoint se lo da, yo me imagino que... Y se graba esto, por lo visto. Es verdad. Pero vamos, si quieres más, tengo muchísimo de eso más. He hecho un resumen de... Es APEGA. EGA no es una asociación, simplemente es un congreso, pero no es una asociación. Entonces, por supuesto, APEGA está abierta a todos los... De hecho, pues vienen profesores de todas las ramas, vienen gente de ingeniería, ¿qué ocurre? Que la asociación es de los profesores de expresión gráfica aplicada a la edificación, que es la expresión gráfica que se da en las escuelas que imparten la titulación conducente a las atribuciones del arquitecto técnico, ¿de acuerdo? Que pueden ser, pues, ingeniero de edificación, grado en edificación, arquitecto técnico, etc. Esa es la asociación. Sí, los profesores, los miembros de esa asociación son los que son profesores, imparten docencia en esa titulación, ¿de acuerdo? Bien, estamos abiertos y tenemos mucha relación. De hecho, el secretario ha estado en la OID, tenemos mucha relación con la OID y tenemos mucha colaboración porque tenemos proyectos de investigación conjuntos con distintas universidades italianas, pero hoy por hoy es la asociación que tenemos. Lo que sí sería de desear es tener a lo mejor, federación de asociaciones, que eso no existe porque no existen otras asociaciones, pero por supuesto estamos abiertos y hoy por hoy yo creo que es un error no tener una asociación, porque creo que no solo sirve para organizar congresos, que sí, y que es interesante que existan, yo creo que es interesante que existan distintos tipos de congresos porque están en foco, el foco se pone en distintas cosas, nuestro foco es más la edificación, la ejecución, etcétera, y por ejemplo el EGA es mucho más de diseño, entonces pues de proyectos, etcétera, entonces es un enfoque un poco distinto, y eso me parece bien, más congresos mejor. Lo que sí es verdad que hay cosas que tiene que hacer una asociación también, que es servir de interlocutor con la sociedad, con la universidad, con el gobierno, con las asociaciones profesionales. Entonces, yo creo que esa es la labor que tenemos nosotros y creo que es la que tenemos que continuar. Y por supuesto, en relación con otras asociaciones tenemos todas, vamos, y de hecho muchos de nosotros vamos también a EGA, vamos a UID, vamos a Formet, vamos a otro tipo de congresos, porque es normal que son disciplinas interdisciplinares. De hecho, después de esta charla, de esta ponencia, tenemos la asamblea de profesores de APEGA, profesores que imparten docencia en escuelas de edificación, y bueno, estas cuestiones se van a surgir seguramente y se van a plantear.